tenemos nuestro primer invitado del día. Se trata de Domingo Contreras, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la candidatura de la alcaldía del Distrito Nacional por este partido. Bienvenido, un placer tenerte con nosotros, Domingo. Buenos días, Laura. Bueno, Domingo, es una vuelta a las andanzas, ¿verdad? Bueno, sí. Ya fue candidato. Siempre de alguna manera, quizá por el mismo recorrido que uno ha tomado, uno siempre está en contacto con los mismos líderes sociales, comunitarios, porque también son temas que en mi caso yo lo he incorporado a la fundación, a lo que hago de manera cotidiana, o en la parte académica, o en la parte de acompañamiento a proyectos que... Antes de entrar, digamos, a la parte política de una candidatura, me gustaría revisar con usted. ¿Hay alguna revisión a su visión sobre la ciudad? Mira, yo creo que respecto al tema esencial, que es el tema ambiental de la ciudad, lo que han hecho este tiempo es ratificar la necesidad que tenemos de la tendencia que llevan las ciudades en el mundo. Por ejemplo, el verde de la ciudad, la arborización de la ciudad. Yo creo que es un tema que sigue siendo esencial porque esta es una ciudad que sigue en expansión vertical y que probablemente sin darnos cuenta es una ciudad que ha ido aumentando sus temperaturas. Nosotros comenzamos, es un tema global, el tema del estrés calórico. Y muchas ciudades, desde Berlín hasta Nueva York, todas estas ciudades han tenido políticas de ver cómo ajustan su expansión urbana a la necesidad de renaturalizar el entorno. Y nosotros lo vimos, es decir, el 4 de noviembre, cuando esta ciudad se inundó, cuando miles de vehículos parqueados en el sótano terminaron siendo dañados por las aguas, nos damos cuenta de la necesidad que nos hace falta de tener suelo de permeabilidad. La ciudad tiene un tema serio. Pero hay otro tema, que es un tema que se solaya, que es el tema de la calidad del aire. Usted dirá, y la calidad del aire pasa por lo mismo, porque ¿quién limpia la calidad del aire en una ciudad? Dos factores, los árboles y los vientos. Si usted dice ahora mismo, ¿cuál es la calidad del aire en la ciudad de Santo Domingo? El aire es el principal factor de muerte en el mundo. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos desarrollando un programa con la Sociedad de Neumología y INTEC, que tiene un programa de doctorado. Nosotros, hay tres dispositivos que son estaciones de medición de la calidad del aire. Aquí se requieren unas 25 estaciones, que ya son sistemas tecnológicos. La Ciudad de México, por ejemplo, duró los otros días 19 días monitoreando y tomando medidas de no salir el tránsito, de impedir ciertas actividades, porque ya estaban en el límite permitido para la salud. Entonces, una ciudad que se va densificando como la de nosotros no tiene esa herramienta, y son herramientas. ¿Qué cuesta una estación de medición de calidad del aire? $5,000. Y es medido a control, digamos, satelital, remoto, las empresas que ofrecen estos servicios. Entonces, si usted mide, por ejemplo, la calidad de las aceras de esta ciudad, ¿quién que sale de una estación del metro, vamos a poner en la Padre Castellano, en la 17, y vive en el ensanche para allá, a 400 metros, tiene la seguridad de que su acera esté debidamente hecha, que no tengamos que romper la Bolívar, dando la acera buena cada cierto tiempo, mientras no hay esa posibilidad, que esté arborizada y que esté iluminada, por lo menos la ruta más utilizada peatonalmente en esta ciudad, porque sabemos que hay una relación directa entre sectores que usan transporte colectivo que debemos premiarlo, porque debe ser la tendencia de la ciudad. Entonces, yo no veo, por ejemplo, esos temas que han sido temas cardinales de la gestión municipal. En ese sentido, el alcalde David Collado, cuando salió, casi en la recta final, dejó un proyecto que presentó como parte del ordenamiento de la ciudad. Era como una conceptualización de todo lo que hacía. Ahora la alcaldesa actual está promoviendo un proyecto que procura generar esos ambientes verdes. No sé si usted lo conoce. Hay una propuesta de ordenamiento de la ciudad que tuve la oportunidad de compartir en la Universidad Pedro Enrique Ureña en un debate que convocó el decanato de arquitectura
y que tuvo presente el ayuntamiento y tuvieron presente otro grupo de entidades. Bueno, ¿coincide usted con esos proyectos así? ¿O esos proyectos coinciden con esa visión que usted tiene de...? Mire, yo creo que hay que debatirlo. Lo que vimos, hay muchos aspectos que yo lo comparto, pero otros aspectos creo que tienen que discutirse, porque, por ejemplo, uno de los temas que se plantea es densificar la ciudad, que lo comparto, pero tiene que haber una contrapartida de los servicios que se van a brindar. La Junta de Vecinos del Polígono Central tienen unos reclamos que son muy claros. Ellos dicen, bueno, el ayuntamiento había hecho un estudio con el plan de ordenamiento en el que de 40.000 habitantes que por hectárea que tienen que haber en el polígono, ellos están planteando llevarlo a 120.000 con los mismos servicios que vimos. Eso sencillamente sería colapsar y poner en peligro la calidad de vida de ese entorno. Entonces yo creo, se creó una mesa técnica porque esta Junta de Vecinos tienen personal de muy alta calidad. Tienen arquitectos, tienen ingenieros que tienen experiencia y yo creo que hay que compartirlo porque aquí hay que conciliar el interés inmobiliario, el interés ambiental, que es el que el ayuntamiento tiene que preservar y el ordenamiento en ese lugar, y el interés de los vecinos por tener un entorno mejor. Entonces yo creo que no puede llevarse tan rápido, que hay que volver a la mesa técnica, que hay que buscar unos puntos de equilibrio que se correspondan con la realidad, porque esta es una ciudad que fundamentalmente una parte de los servicios provienen del subsuelo y no hemos tenido todavía, a pesar de que hay una gran oportunidad en el subsuelo, de mirar a generar la infraestructura que requiere la ciudad en el subsuelo. Por ejemplo, nosotros estamos planteando tener la misma densidad que tiene Manhattan o Hong Kong, 13.000 a 15.000 habitantes por hectárea. Pero ¿con qué servicio en el subsuelo aquí? Pozo, un pozo para descarga sanitaria y un pozo para descarga para extracción de agua y complementar lo que el acueducto. Al final uno no sabe de dónde saca el agua. Pero por lo menos ya hay sistema de depuración, por suerte. La tecnología nos ha permitido y garantizar que ningún vecino que esté ahí vaya a verse afectado, independientemente de que ya hay ciertos niveles de contaminación. Y eso se ve agravado con el tema también del mismo drenaje, y ya lo vimos en un episodio trágico a finales del año pasado. Pero ¿en qué medida los ayuntamientos pueden hacer frente a las obras que requeriría buscar una solución a un tema como este? Porque de hecho los ayuntamientos se la pasan haciendo marionetas para lograr cubrir incluso su operación normal por los pocos recursos que tienen. ¿Qué se necesita a nivel del Ayuntamiento del Distrito Nacional y en coordinación con el Gobierno Central para poder hacer ese nivel de intervención? Mira, si hay una alianza público-privada que no le he visto sentarse profundamente a construirla, es el uso del subsuelo, porque aquí también están las empresas telefónicas que requieren uso de infraestructura. Fíjate que en muchas ciudades, hasta el tema del gas, proviene de este sistema de infraestructura que se tiene que desarrollar. Entonces no es una cosa... un sistema de infraestructura soterrada. Soterrada, lo que hay que comenzar a trabajar. Hay una parte de esa infraestructura que ya existe en la ciudad, que se ha ido construyendo con el metro, porque siempre se dijo... Pero siempre se dijo que el metro iba a ser parte de eso, pero eso no se ha hecho. Pero no se ha hecho. Aquí hay que levantar un catastro. ¿Cuál es el papel del ayuntamiento? No es que esto se va a hacer de la noche a la mañana, pero hay que hacerlo. Mire lo que va a pasar aquí, don Percio. Cuando aquí vuelva a llover con una lluvia como esa, ¿usted se acuerda cuando en la barquita salían la gente con los colchones encima? Usted verá los carros que están estacionados en la torre saliendo corriendo para colocarse en la zona más alta, porque aquí todo el mundo, mucha de la gente que vive en esos lugares, en Piantini, Naco, en Paraíso, van a tener miedo que sus carros se les vuelvan a inundar, y eso es lo que vamos a tener, una ciudad que los ciudadanos que hacen un mayor esfuerzo de progresar lo convirtamos en vulnerable. Entonces, por ejemplo, hay infraestructuras puntuales que que hemos realizado. El carro que salga huyendo hacia lo alto va a morir en el intento, porque en el tapón se van a ahogar. Pero que ya pasó esa situación. Entonces, hay puntos críticos porque están los puntos bajos de la ciudad. Por ejemplo, yo me acuerdo que a la Laguna de la Núñez se hizo una intervención que la hizo la CAI. Después, con la OPRE hizo un ducto
que conectó con el Mar Caribe en ese punto, pero hay 2 o 3 puntos más de la ciudad que requieren intervenciones de ese tipo. Lo que Laura le plantea debe ir a nivel presupuestal, ¿verdad? Me imagino que es la inquietud, es decir, ¿qué es lo que tenemos que invertir? Bueno, porque entonces, de hecho con el tema de los arbitrios también, los ayuntamientos están en una situación cada vez más difícil, porque muchas fuentes que tenían antes de ingreso han ido eliminándose por intervenciones del Tribunal Constitucional. Ahí, Laura, y entonces usted le pone lo de alianza público-privada. Es decir, ¿cómo combinar eso? Es decir, ¿qué pudiera hacer la parte privada y qué tendría que hacer el gobierno? Mira, ¿qué es lo que pasa? Que si usted le pide a la Telefónica cuál es su inversión anual para infraestructura de fibra óptica, todas están sobre los 300 millones anuales para poder dar mantenimiento y ampliar redes que tiene. Si ese dinero entra junto con lo propio que tiene que hacer el ayuntamiento, el tema del drenaje pluvial, que en términos de infraestructura es la responsabilidad más directa, más los que la CA tiene que invertir en drenaje sanitario, más tema de ir soterrando en determinado punto cableado eléctrico, entonces más agua potable, que es lo que, si usted entra en el subsuelo de cualquiera de las ciudades grandes que conocemos, usted va a encontrar que hay un ducto donde usted tiene arriba el agua potable, abajo el agua sanitaria, debajo, un poquito más arriba, el agua pluvial. Y tiene cableado diverso, eléctrico, fibra óptica y otro cable que se necesiten. Entonces, esa infraestructura que tiene un costo, ¿quién la paga? Esos servicios del uso de la infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma dinero futuro a tiempo presente para desarrollar esa infraestructura y eso se paga con el coste del pago de alquiler que usan esa infraestructura, porque nosotros vemos todas estas grandes ciudades en las que se está convirtiendo la ciudad de Santo Domingo. Se hace una inversión con financiamiento. Es correcto. Por este gobierno especialista en hacer préstamos, pero si este gobierno se hubiese dispuesto a utilizar de los 21.000 millones que ha tomado prestado, una parte de ellos, mil millones, que se hubiese invertido, $1.000 millones, ya tuviéramos en marcha un conjunto de infraestructura importante en la ciudad. Eso tiene otro valor agregado, o más de un valor agregado. Primero, el afeamiento de la ciudad. Totalmente. Y segundo, el tema de seguridad preventiva, porque, por ejemplo, aquí estamos, la mitad de cada año es en temporada ciclónica, es decir, que evitamos que con los ciclones se vayan las cables eléctricos al suelo. Mire, don Pancho, que la gente se preguntó aquel 4 de noviembre, ¿y por qué en la zona colonial no hubo inundación? Nunca hemos tenido. Bueno, porque la zona colonial hace ya casi 600 años que se construyó un sistema de túneles que tenían también un valor militar, pero tenían un valor también para el drenaje sanitario de esa época. Entonces, es decir, que la vieja ciudad estaba más preparada que la moderna. Correcto, fue construida con un criterio que hoy... Hay un túnel que se hizo en la Núñez de Cáceres. Finalmente está funcionando. Pero claro, hay uno en la Núñez, hay uno en la Máximo Gómez, hay uno en la Luperón, hay muchos temas. Por ejemplo, aquí se gastaron $80 millones. ¿En la Luperón? En la Luperón hay una. ¿Cuál trasciende? ¿Cuál es el túnel que lleva? Ese túnel, acuérdense que la Luperón se inundaba porque es un punto bajo y se conectó para que descarguen el Mar Caribe. Okay. Entonces, por ejemplo, aquí se hizo que la planta de tratamiento de agua sanitaria dentro del plan de alcantarillado y pluvial del Gran Santo Domingo, que eso está ahí. Se pagó un dinero porque esos planes están. Ahora, cada gobierno, cada periodo tiene que ampliar esa red de servicios. Es como el metro. Fíjense que los últimos 3 gobiernos que hemos tenido, incluyendo el de Abinader, le están agregando nuevas extensiones al metro. Necesitaría como una especie de master plan sí, para que los gobiernos distintos puedan guiarse por ahí. Es correcto. Yo siempre pensé que el gobierno ya con la infraestructura y con un catastro y un plan como el que tenemos, iba a comenzar a agregarle valor y iba a agregar infraestructura a todo el tema del uso del subsuelo. La irracionalidad partidaria, política,
puede surgir la sensatez de que los partidos se pongan de acuerdo en hacer eso. Pero aquí también ya hay un sector privado muy potente. Yo creo que aquí hay una cierta racionalidad. Bueno, pero esas son cosas que usted sabe que no la mueve el sector privado, la mueve la política, la mueve el poder. El sector privado, pues, si usted lo convoca, lo incluye el todo, pero no tiene el poder de resolución de que por ahí va una cañada. Pero yo le pregunto a usted, ¿usted cree que han cambiado mucho la política en el sector turístico? Yo creo que se mantiene fundamentalmente los mismos planes. En el caso del tema urbano, que tiene un actor privado muy potente, que son los promotores, el ayuntamiento, son normas que se aprueban y que se mantienen en el tiempo. ¿Qué es lo que realmente falta? Y yo creo que ahí falta que el gobierno tome ese plan y lo comience a ejecutar. Mírelo con el metro. ¿Usted cree que va a pasar un presidente que no le agregue un metro, una línea de metro, una línea de teleférico? Porque todos sabemos que si queremos mejorar el tránsito de la ciudad hay que hacer transporte colectivo, que no son obras que se hacen en un año. Pero usted sabe que eso comenzó, el propio Partido de la Liberación Dominicana no se reconocía a sí mismo en el metro, esa era la obra de Leonel Fernández. Por tanto, y por eso es importante ese consenso de hacer una especie de master plan, un acuerdo, para que todo el mundo se reconozca en esa solución, porque si no, bueno, de hecho el actual presidente ganó diciendo que si ganaba no continuaba el metro, y está extendiendo el metro. Porque ya no... El presidente Hipólito Mejía dijo que si ganaba iba a cerrar los túneles de la 27 y le iba a sembrar de yuca, aquello. Es decir que, a pesar de que lo dejan, lo mantienen, hasta lo continúan, pero hay un discurso contrario a esas políticas. Por ejemplo, mire con el tema de las aceras. Una ciudad se mide su calidad por la calidad de sus aceras, por la posibilidad que tengan sus ciudadanos de caminar. A veces la gente piensa que porque tiene auto y usted vive, por ejemplo, en cualquiera de las urbanizaciones, y cuando usted quiere salir a caminar y a pasear ahora que una mascota alrededor de la manzana en la que usted vive. En la mayoría de los sitios no dejan acera. No hay acera. Es un gravísimo error. Todo este desarrollo inmobiliario de la ciudad se debe aprovechar, es un elemento esencial. ¿A qué es que usted va a Nueva York o va a las grandes ciudades? A caminar. Entonces nosotros tenemos el tiempo todavía, porque hay muchos lugares que ya no son recuperables en ese desarrollo que falta, de que los promotores dejen las aceras, pero que además para los sectores más populares tengamos acera iluminada y arborizada. El Partido de la Liberación Dominicana en un momento determinó que iba a escoger su candidato a través del sistema de encuesta. ¿Eso es así? Es así. Es así. ¿Hay más aspirantes en el Partido de la Liberación Dominicana? Yo creo que sí, que hay uno, dos compañeros más. ¿Que han anunciado o que usted sospecha que pueden venir? No, yo creo que también están haciendo su trabajo de contacto con la población. Por lo menos uno hemos tenido por aquí. Eso es importante, hay que invitar al otro también para que venga. ¿Cuál es el otro? No sé cuál es el otro. Se llama Giovanni Leiva, un compañero Giovanni, que es del sector comercial, que es una persona. Entonces, bueno, entramos aquí. En las actuales circunstancias del partido, que como decía el ingeniero Temito Montana en estos días, que parece que es el momento como más difícil del partido, ¿siente usted que tiene el partido fuerza como para pelear este distrito nacional que se le considera como el simbolismo del poder político, ¿no? Y es muy significativo para los partidos controlar el distrito nacional? Mire, en la experiencia que hemos tenido, yo recuerdo que nosotros en el año, por ejemplo, 2002, que fue un año que fue unas elecciones de medio término, unas elecciones adelantadas, el PRM, en ese entonces PRD, que es el mismo grupo, ganó esas elecciones ampliamente y terminó perdiendo en el Distrito Nacional. Las ciudades capitales suelen buscar cierto equilibrio. Nosotros fuimos un ejemplo de eso, tanto en el 16 como en el 20, nosotros no pudimos ganar esta plaza a pesar de que estábamos en el gobierno. Pero además, no nos olvidemos que digamos que el cuadro político que vemos hoy no será un cuadro, probablemente el cuadro que vamos a tener. Aquí van a haber coaliciones políticas, habrán alianzas, el PLD ha estado haciendo su tarea en una plaza que realmente es una plaza que cada vez
es menos militante política. Si en la capital usted encuesta ya, el 60% de los ciudadanos de esta capital no militan políticamente, toman una decisión respecto a su quehacer político que no siempre está guiada por militancia política. Pero también es una población que tiende a tener más sensibilidad y preocupación con temas como la corrupción. Estoy de acuerdo. Yo creo que eso es importante. ¿Y no afecta eso al PLD por los procesos que se están llevando? Bueno, yo creo que afecta, efectivamente, no podemos decir que no va a tener una afección en el partido, pero aquí también cada quien tiene que dar su propia trayectoria y cada quien se le tiene que juzgar, porque aquí lo que probablemente terminemos aspirando a la alcaldía, tenemos cada uno un recorrido y cada uno ha pasado por instituciones, tiene una trayectoria que puede ser sometida a revisión en cada caso. O sea, que están pagando justos por pecadores en el PLD. Bueno, yo creo que cuando a Richard Nixon lo jugaron en Estados Unidos y tuvo que dejar la presidencia, nadie dijo que eso era un tema del Partido Republicano. Richard Nixon pagó el precio. Bueno, pero Richard Nixon no se quedó en el Partido Republicano. Bueno, se quedó, pero ya no como el líder del Partido Republicano. Precisamente. Pero aquí cada quien, veremos quiénes son los que aspiran, quiénes son las propuestas que se tienen. Y al final del día, porque también ya está un gobierno que casi el 80% de la población dice que es un gobierno que está lleno de corrupción, que la justicia tiene que seguir haciendo su papel. Y entonces, en ese balance que ya comenzamos a ver, que es muy interesante porque uno comienza a ver las propias encuestas, ese es un tema que va a tener un peso y que lo tiene en esta plaza. Indudablemente cada quien tiene que presentar cuáles son sus propuestas y su trayectoria, porque al fin del día, si yo voy a gobernar la ciudad de Santo Domingo, hay que mirar mi antecedente, cuál ha sido mi comportamiento en cada lugar en el que a mí me ha tocado dirigir. Y aquí surge una cosa interesante, Domingo, a propósito de la pregunta de Laura sobre el tema corrupción. El Partido de la Liberación Dominicana, que es el centro de atención en ese aspecto, en principio, aún con los familiares del expresidente, dijo, bueno, como que el debido proceso, bien. Pero en este caso, el partido ha tenido una reacción más definitiva y no está juzgando. Es decir, parecería que no considera tan importante la acusación en sí mismo, sino que la ha definido como una persecución política. Es decir, ¿pudiera ser esa una política correcta o incorrecta para enfrentar la situación? Porque usted dice, si de los 20, ¿cuántos? 14 han dicho que sí, que participaron. Es decir, si de 20, 14 dice que sí, que participaron y han declarado el asunto, ¿cómo decir que los otros 3 no estaban? Es decir, y al partido parecería que no le ha interesado si existía o no la red mafiosa que ha implicado Calamar. Es decir, ¿cree usted que el partido está manejándose políticamente bien frente a esta situación? Mire, yo pienso que el PLD en cada caso, y yo creo que ha sido reiterativo, fíjense que nadie del PLD se ha sustraído yéndose fuera del país, ni se ha puesto una peluca como lo que vimos en el pasado. No, porque la verdad que el PRM no acostumbró a eso, a quererse sustraer. Todo el mundo se ha presentado, ha estado a la disposición y cada uno se ha sometido a su proceso, porque hay que esperar que en el debate de esos casos, cuál es la realidad de esos expedientes. Y el partido ha sido cuidadoso en esperar que eso evolucione. Ahora, ¿cuál fue la diferencia en el último caso? La puesta en escena de Gonzalo Castillo, de un expediente que a él no se le estaba investigando, que se le llamó a última hora y se ha querido realmente colocar como parte del financiamiento por el testimonio de alguien que dio un testimonio diferente. Acuérdense cuál fue el testimonio de Locual. Parece que las aguas fueron para allá. Correcto, porque lo que se dijo, si es por la expresión de Locual, pues debió juzgarse también al presidente de la República, porque él dice que el único que fue a su oficina y recibió aporte fue Luis Abinader, aunque cambió la versión posterior. Bueno, pero la versión de Locual surge después que se presenta ya, que se inician las medidas de arresto.
No, él estaba en el proceso. Acuérdate que Loco había sometido un recurso. Él lo dijo cuando se presentó y lo apresaron. Exacto. Entonces, como un alegato de defensa, pero dígase después, que no es esa la base fue aparentemente las declaraciones de los otros relatores que no incluyeron en el expediente. Entonces, por eso realmente, y los propios abogados, Laura Costa y los demás, que eso ya lo veremos en el debate. Bueno, sí, por eso realmente, fíjense que el partido en ningún momento se ha opuesto a que los juicios se lleven a cabo, que se permita la libre defensa de cada uno de los imputados, que se mantenga el principio de la inocencia, porque aquí hay un juicio, por ejemplo, el administrador anterior de la lotería, que la fiscalía dijo que tenía un caso blindado con dicen que era el culpable, que era el jefe de una mafia, terminó siendo descargado por un juez. Entonces eso también perjudica el debido proceso, porque nadie... Excepto el ciego. El único que está preso es el ciego. Entonces, son las barbaridades que de verdad ese desequilibrio hace que el partido realmente haya salido a pedir que se haya el equilibrio y que no tengamos una justicia tan parcializada que a veces rompa lo que tiene que ser la consolidación de la justicia y la lucha contra la corrupción, que es una lucha importante en una sociedad como la dominicana. Domingo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Esperamos tenerlo de nuevo por aquí a medida que esto se vaya calentando. Así ¿verdad? será. Así es, despedimos a Domingo Contreras, miembro del Comité Político del PLD, aspirante a la candidatura de la Alcaldía del Distrito Nacional. Vamos a una pausa y ya volvemos.